Hoy vamos a hablar un poco sobre Cicely, ¿no? ¿Cómo era ella? Eduardo tuvo la posibilidad de viajar y conocer el San Christopher, conocer a Cicely y contarnos un poquito cómo fue esa invitación o esa oportunidad para viajar a Londres, ¿no? En el 92 el sindicato médico sacó una beca que era para bioética, para estudiar bioética en el centro latinoamericano, en la Escuela Latinoamericana de Bioética que era en La Plata. Entonces yo me presenté, me postulé, gané la beca y fui 3 meses para ir a la Escuela Latinoamericana que justo estaba, o funcionaba, mejor dicho, dentro de un centro oncológico de excelencia de la Fundación Mainetti de La Plata. Y ahí conocí, por primera vez sentí paliativos. Una vez yo comentando con algunos colegas ahí en Colo me dijeron, pero ¿por qué no te integras a la unidad de cuidados paliativos? ¿Qué es eso? Claro, empezó a hacer ruido. ¿Quién la dirige? Y era el nieto de Mainetti, José Luis Mainetti, y Gustavo de Simone. Entonces fui a hablar con ellos, porque eran varios meses que había que permanecer ahí. Fui a hablar con ellos, bárbaro, y me integré a los trabajos, a las tareas de la unidad de paliativos. Ahí ya la cosa empezó a cambiar bastante, ¿no? Porque eso sí era lo que de inicio uno quería. Claro. Y bueno, ver pacientes, un grupo precioso, tenían un grupo espectacular. Y bueno, al final, las últimas 2 semanas, que eran ética al final de la vida y cuidados paliativos, habían invitado a Mary Baines, que era una médica inglesa que fue la cofundadora o una de las que participó junto con Cicely en la fundación del San Christopher. En realidad se integró un poco después. Entonces, bueno, esas semanas fueron espectaculares. Y verla ahí en acción fue algo realmente muy removedor. ¿Quién te hace la invitación para ir allá? Era una persona muy especial. Entonces termina el curso y Mary Baines me invita a mí y a una colega de La Plata para ir al San Christopher. A rotar allá sería. Para ir, sí. Pero eso sería como una pasantía, Era una pasantía. Entonces ella lo que nos proponía era, bueno, sin costo, no nos cobraban nada porque eran los europeos y no sé, tenía un costo eso, claro. Me dijo, no, va sin costo. Y algunas semanas, en aquella época en el St. Christopher's, al lado había una casa que habían donado, una casa de varios pisos, la Wolfson House, que ellos la usaban como para nurses que venían del interior, como un hogar estudiantil. Se pueden quedar allí y los días que allí no hay lugar porque estaba movido, ella nos invitaba y nos quedamos en la casa de ella. Mary era compañera de Cicely. Claro, Mary era compañera, se conocieron. Cicely hizo primero asistente social, después enfermería, después medicina. Cuando hizo medicina en Cambridge fue compañera de Mary. Entonces había un desfasaje etario. Claro. De hecho falleció primero Cicely y Mary falleció en el Mary era más joven que ella. Era un poco más joven. Y Mary todavía tenía actividad clínica en ese momento. Cicely ya estaba ahí en el San Christopher. En el San Christopher. Cicely, digamos, no estaba retirada, pero no participaba tan activamente porque ya estaba con más edad. Claro. Entonces estaba más para la parte no sé, de difusión, social, de eventos, de promoción de los cuidados paliativos. Y sí, veía algún paciente, pero más como... Participaba en los rounds, pero más desde el punto de vista más teórico. Más teórico. Como apoyo y tal. Y obviamente era una personalidad que removía todo, ¿no? Ni que hablar yo, que venía de muy lejos y me parecía mentira estar ahí, pero yo veía los otros colegas ingleses que también era una admiración, un respeto que era una cosa impresionante. Así sería Mary, claro, acá es muy conocida sí, por el arranque, claro, pero después Mary
Mary tuvo algunas cosas increíbles, como por ejemplo, fue la que publicó en el Lancet, no me acuerdo los años, pero fue la que publicó el tratamiento, el manejo médico de la obstrucción intestinal en domicilio. Y que eso hoy, para los que lo hacemos, claro, parece es algo frecuente, habitual. Y bueno, y ella nos contaba cuando ese paper un poco revolucionó ahí, porque fue decirle a los cirujanos: esto no lo operamos, ni siquiera lo vamos a trasladar, lo manejamos en los domicilios. con medicación. Con medicación y con unos resultados y un control sintomático mucho mejor que los que estaban en las salas quirúrgicas. Claro. Y fueron esos aportes. Sí, que son revolucionarios, pero que favorecen el cuidado del paciente, ¿no? Y la calidad. Y que es lo que ellas realmente buscaban. Con pequeñas cosas, cambiar el enfoque y la visión. Una persona que no hablaba demasiado, o al menos la versión que yo conocí, pero que imponía un respeto, más que nada por su personalidad, bueno, por todo lo que hizo y lo que se había ganado en buena ley. Claro. Entonces eran cosas concretas, prácticas y además con una espalda enorme. Entonces son esos personajes que... Y en el trato contigo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese intercambio? ¿Era distante? ¿Era cercana? No, era muy cercana. Yo contaba con la ventaja, si se quiere, de que también me presentaba médico. Claro, que era su compañera de trabajo, de equipo. Entonces ella ya sabía que venía de Uruguay, que queríamos empezar a hacer algo parecido acá, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso ayudó mucho. Creo no, sin duda ayudó mucho. Capaz que era igual, no sé, pero seguramente fue distinto y a mí también me ayudó mucho porque si no presentarme ahí solo, claro, era muy joven. Vos venías con una buena carta de invitación para estar ahí. Sí, no, la primera vez me acuerdo que Mary me acompañó al escritorio. Esta es una de las que tengo del San Cristóbal. Este es de San Cristóbal. Este es de San Cristóbal, claro. Acá viene la avenida. Esta es la sala de internación. Y estas eran las áreas de enfermería y todo eso. Entonces, se entraba por esta punta de acá. Y ahí estás vos, esta es la entrada. Ahí va. Esta es la entrada. Este es el edificio que se iba para allá. Claro. Esta es la entrada. Esa es la puerta de entrada. Esta es la puerta de entrada. Con el emblema de San Cristóbal. Y lo que había acá, este sector acá, ahí estaba la oficina de ella. La oficina que daba para... Sí. La oficina del CISOLI quedaba para el frente. Ahí va, era un pasillito y ahí estaba la oficina. Entonces, toda la parte clínica era de un lado y un día me dijo, bueno, vamos a conocerlo. Claro, ahí, ya te digo, fue todo mucho más... más ameno. Informal. Y lo que entra de las dos me llamó tremendamente la atención era esa voluntad de extender la filosofía de los paliativos. O sea, me sorprendió el interés que tenían en ver cómo se podía ayudar para esto. O sea, para que vos pudieras compartir los cuidados paliativos en el lugar, así con todas las personas, en el lugar que estuvieran, que pudieran replicar lo que estaban viendo. Sí. Una de las primeras veces me acuerdo con Mary que tenía un cuadernito. Con De Simone más de una vez nos hemos reído de eso, porque a él le hacía lo mismo con Argentina. Claro. Entonces, las primeras veces ya venía con un cuadernito, entonces te sacaba apuntes de todas las cosas, pero eso era la atención al detalle. Claro. Era el culto que ellas hacían. Claro. De tu familia, esto, lo otro, y qué pensás, y qué vas a hacer, y esto, lo otro, tal. Pues con Cici es lo mismo. Plantea esto, ahora va a ir a tal hospital para ver esto, y de ahí en más, las futuras veces tenían el cuadernito y cada una, pero no era además, ¿te acordás? No. Bueno, hablaste con fulano, hiciste esto, ¿en qué va lo de la universidad? ¿En qué va lo del hospital? ¿Qué te dijeron? Ellas tenían como un mapa tuyo de vida y te hablaban y te fomentaban en base a lo que eras vos. Y ese cuadernito, que después Mary Ben lo siguió
cada vez que ibas a la Mary Baines, y bueno, ya te digo, después en esos meses, algunas semanas yo me quedaba en la Mary. Entonces, en determinado momento de nochecita, era ir al living y bueno, ya con el cuadernito, bueno, ¿qué te pareció esto? ¿Qué te pareció lo otro? ¿Qué ves de posibilidad? Pero era un interés real, que además después lo confirmé porque todas las veces estaba el cuadernito por medio. Y eso además era un gran impulso. En esa época las comunicaciones no eran como ahora, Claro. Era todo con carta. Claro. Y continuamente me llegaban las cartas y qué pasa con esto, y las novedades iban para allá y venían las cartas de retorno. Hacían un seguimiento de tu trabajo, o sea, Sí, te impulsaban, pero después te apoyaban. te apoyaban. Después otra cosa que me parecía en esa época quizás poco importante, y me acuerdo que insistían de una forma increíble todas las cartas. Yo por suerte las cartas las tengo todas, y por suerte no había esto porque así muchas eran de puño y letra y con la firma, entonces Claro. Tenía valor, tenía otro valor. Tiene otro valor. Y ellas insistían en el equipo. Claro. El equipo. ¿Y cómo va lo del equipo? Y Claro. yo al principio no conocía mucho y el equipo me parecía como algo secundario. Claro. Yo quería empezar a hacer Claro, algo. querías trabajar. Y el equipo. Y ya hablaste con esto, ya conseguiste psicólogo, conseguiste nurse, asistente social, el equipo. ¿Qué otros colegas te van a ayudar? Equipo. Y de ahí en más, siempre un gran impulso, un gran énfasis en el equipo, pero también en cosas que ella me decía que ahora después uno quizás ya las absorbió y Claro. seguramente muchos lo hacemos inconscientemente, Claro. ¿no? Que era, en el equipo los tenés que elegir vos. Fijate los perfiles y no te lo pueden poner con lo que sobra del Claro, hospital. claro. El equipo, elegí la gente que te parece que se va a llevar bien contigo, Claro. porque si el equipo anda mal no hay forma. El equipo en cuidados paliativos es como un pilar fundamental para poder brindarle la atención de calidad a los pacientes. Ellas lo habían entendido y te lo pedían para que eso se mantuviera así. Y me insistían para que no descuidara eso. Claro. Y después uno reconoce qué importante es, porque si no, te quemás, ¿no? Y qué bueno esto que decís, porque acá en Uruguay y en otros países también tenemos muchos médicos trabajando solos, ¿no? Sí. Y cuánto desgaste sufren al empezar a trabajar muy solos, ¿no? Entonces es como la idea era volver para atrás a ver qué podemos volver a recuperar, ¿no? Sí, por eso, porque es un desgaste mayor, pero además uno se pierde de compartir y de crecer y de aprender con las otras especialidades, que es fundamental. Entonces, para el paciente obviamente que va a ser o se supone que es el mayor beneficio de tener un equipo multidisciplinario. Pero los que tenemos algunos años en esto, también uno mira para atrás y dice, qué bueno, cómo me cambió la visión de tal o cual disciplina, porque realmente aprendes a valorar y las cosas que hace cada uno. Claro. Y eso es algo intransferible, pero que reconoces. Y lo otro que me acuerdo que también me insistían mucho, que a esa edad me sorprendía, te decía que ellos me sacaban apuntes de la familia. Yo ni estaba casado ahí. Y Gabriela, y qué va a hacer, y qué bueno, y que va a hacer neurología, y qué bueno, que paliativos, esto, lo otro. Y la familia y los hobbies. Una de las primeras veces me dijo, ¿qué hobby tenés? ¿Qué hobby tenés? Que estamos hablando de otra cosa, me dijo, ¿tenés hobby? ¿Qué hobby tenés? Cuidando tu salud, ¿no? Sí, emocional, sí. Mucho que estamos hablando ahora del autocuidado, ¿no? Como que primero decías, ¿qué tiene que ver? Bueno, sí. Yo pensé, capaz que coleccionas ellos como yo, que capaz que no era por eso, no. Pero me decía, hay que tener algo que te distraiga. Sí, algo en tu casa que te saque. Y la familia tiene que ser el apoyo incondicional. Claro. Y la familia te tiene que soportar, porque si esto es factor de digresión familiar, no va. No sirve, seguro, ¿no?
Y entonces uno entiende que después también con los años, también eso es clave. Si vos vas a tu casa y después en tu casa no tenés el apoyo, no te entienden más que nada lo que es esto y el desgaste que puedes tener y lo que uno vive en la calle cuando sale y cuando vuelve con los pacientes, se hace difícil. En cambio, cuando lo compartís, es algo que todavía te potencia más. Una vez me dijeron que los mejores inversionistas primero se preocupaban por la persona en la que iban a invertir y después por el trabajo. Que la persona que iba a liderar eso tenía que estar bien, porque si no el resto no iba a funcionar. Y acá este concepto que vos transmitís, que ellos te decían, se preocupaban primero por vos para que el resto funcione, ¿no? Sí. Y te marcaban esas ideas de que era la forma, y realmente que creo que fue muy, muy sabio. Termino con la foto, mira. Porque apenas... Esta es la primera que saqué estando Anthony Smith. Este era el director de estudios. Entonces, el primer día, apenas llegado, me presentaba con él, que era el que más o menos explicaba, te explicaba cómo vamos a hacer, porque era muy cuidadoso de las áreas de pacientes. Okay. Había en el St. Christopher, mucha gente quería ir al St. Christopher, sobre todo además aprender, seguro, la referente estaba ahí. Ir a conocer a Sicilia. Entonces, ellos daban muy pocas pasantías, pero extremadamente pocas. Y había un día al mes que hacían como una visita para médicos del exterior. Entonces mostraban las áreas que no tenían pacientes. Las áreas sin pacientes. Después terminaban una reunión donde estaba Cicely y Mary y mostraron diapositivas, porque era lo de la época, diapositivas de cómo fueron los inicios y la historia de David Tasman y la primera ventana y todo eso. Pero eran visitas cortas. Después, con los pacientes ellos eran ultra reservados. Entonces ahí sí, esta persona, Anthony Smith, era el que más o menos te explicaba cómo ibas a hacer. Ibas rotando algunos días estabas con Mary, otro día con otro que estaba en policlínica, con auto afuera, con el hospice de día, y además en los distintos pisos. Entonces ibas rotando para conocer también, por eso empezaban de mañana siempre con una reunión con el personal de enfermería de la noche, para ver cómo habían pasado, en un pase de guardia. Entonces ya te daban todo el cronograma, cómo iba a ser de ahí en más. Y esta es con Cicely. Esta es con Cicely. Está con Cicely en su escritorio. Ahí tenía una caída, tenía una fisura de radio, creo que no sé si se ve que tenía una férula. Y seguía yendo a trabajar igual. Seguía yendo, y esta la guardo con especial afecto y cariño, porque más allá de lo que representa Cicely, ahí está sonriente, porque ella nunca quería que le sacaran fotos. Y en esas reuniones que había, que obviamente iba todo el resto del personal, y yo iba también. Pero claro, después venían las fotos y ella se decía, no quiero fotos, acá no importo yo, lo que importa son los cuidados creativos y que aprendan. Ese es en Christopher, o sea, es la obra. Y claro, antes no se podía tampoco sacar una ahí de contrabando. No, había que enfocar bien, tener su tiempo. Era difícil. Y después con el paso de los días, un día le dije, bueno, no me puedo ir de acá sin foto. No, me tengo que ir con una foto. Acá me lo sacó esta compañera argentina, que le dije, bueno, llevamos la cámara y me saco la foto, y se reía, y sí, no hubo ningún problema. Pero por eso es la única que tengo. Pero bueno. San Christopher tenía algo especial, ¿no? Yo el primer libro que leí fue Velad conmigo, que cuenta un poco la historia del San Christopher, ¿no? Tenía mucho de especial. Mucho especial. Para uno que ya iba entendiendo esto, ¿verdad? Primero que nada porque uno
se emocionaba de ver que ese fue el primero, acá Claro, empezó todo, claro, y con ella empezó claro, todo. y con ella. O sea, eso ya era algo muy fuerte. Los otros hospices, ahora te muestro algunas fotos, también eran muy innovadores, todos tenían cosas distintas, eran bárbaros. Pero claro, ninguno tenía ese que fue el primero. Claro. Ahí sí arrancó Ahí todo. empezó todo. Y bueno, la ventana de David, que está ahí, ella te la mostraba, está al lado de la puerta del escritorio de ella, de donde era su escritorio. No sé qué es ahora esa área. Y también, y me acuerdo... Porque para los que no conocen, ¿no? David era un paciente. Era un paciente Y polaco. era un paciente polaco y que fue uno de los precursores o uno de los motivos por que se creara esto, ¿no? Ahí está, que en sus entrevistas primeras era el que le decía qué cosas necesitaba, lo iba marcando, estaba en un hospital oncológico, tenía enfermedad terminal obviamente, pero que necesitaba más que la atención técnica hasta ese momento. Y ahí fue que fueron surgiendo las ideas de lo que, para cubrir las necesidades que él tenía. para cubrir lo que él tenía. Y él, cuando se muere, él era polaco, después de la guerra había emigrado al Reino Unido, y le deja una herencia, y con esa herencia se quiso plasmar en algo y fue una ventana. Y yo siempre tenía la idea de que la herencia había sido una herencia enorme. Entonces dije, sí, acá fácil lo hicieron porque le dieron una herencia. Vos decís, el San Christopher fue la herencia, Claro, ¿no? Le claro. donaron el San Y Christopher. yo decía, claro, a mí nadie me va a dar una herencia, no Claro. me voy a poder. Después me enteré que la herencia era 200 libras. 500 libras, 200 libras, o sea, fue un monto mínimo y simbólico. O sea, la excusa esa, bueno, ellos pudieron porque tuvieron esa herencia, no era válida, porque Claro. realmente el monto Claro. fue poquitísimo. Y con esas 200 libras compran esa Y ventana, fue simbólico ¿no? la Es ventana. como, bueno, para la todo ventana. lo que dio fue Es la para ventana. comprar Y la ventana una plaqueta que es la ventana de David. de David. Entonces, ver esas cosas también. Todo lo que trabajaron para a partir de esa ventana construir ese edificio, ¿no? Y veías esa ventana y claro, Te movía, ¿no? Seguro. Las otras cosas que de entrada te sorprendían en el St. Christopher's era el clima que se vivía. Claro. Un clima con el resto del personal de una, no sé, igualdad, no sé si igualdad, un compañerismo que uno veía distinto. Bueno, vos contabas que era muy importante lo del equipo, ¿no? El equipo- Entonces no había como tanta diferencia capaz, Diferencia. médico enfermero, médico No, auxiliar, no. médico trabajador. Además yo tenía fue mi primer viaje en avión, así que digo, no conocía otras realidades, pero siempre tenía la idea que de repente los ingleses iban a ser medios Más distante, más frío. súper simpáticos, súper amables, y entre ellos los veía realmente con mucha integración, con muchas cosas fuera del hospital, que ahí también uno va aprendiendo. Nos reunimos acá, nos reunimos allá, y te invitaban, vamos a esto, vamos a lo otro, vamos a ver un partido de fútbol en la casa de uno. Claro. Esas cosas que después uno reproduce y Claro. que sabe que eso, te das cuenta de lo Claro. importante que es. Claro. Lo otro que me acuerdo que también fue fuertísimo de entrada era la capilla. Tenían una gran capilla que era polivalente, creo que era el término que usaban ellos, porque tenían un crucifijo. Ellos eran de raíz protestante, ¿no? Todo el movimiento hospice inglés nació con una fuerte vinculación a la iglesia de Inglaterra, a la iglesia anglicana. Entonces, obviamente tenía un crucifijo, pero era un crucifijo que se ponía y se sacaba, desmontable. Claro. Entonces también había celebraciones islámicas, católicas y de otras religiones, porque el panorama étnico de los pacientes era muy diverso, mucho africano, mucha gente del Caribe. Entonces lo iban rotando.
Pero lo que también me acuerdo que me llamó poderosamente la atención fue que antes de cada día, o sea, si empezaba a las 8, 8 menos cuarto, había una pequeña oración en la capilla. Entonces iban los médicos, el personal, los pacientes que podían trasladarse a esa misma área. El capellán estaba muy presente. Generalmente elegía alguna lectura, la leía a un paciente, un funcionario, un médico, alguien si quería comentaba, una pequeña oración, y ahí se arrancaba Era previo, ese momento era previo a empezar a ver pacientes, previo a trabajar. Era previo. Y realmente eso marcaba, creo que un mensaje muy potente para el paciente también. Claro. Porque eran después los mismos pacientes a veces que veías al rato en la sala. Claro. Y habías estado un ratito ahí, al lado, de repente sentado al lado tuyo, en una oración. No, él no te conocía, vos tampoco, es como obviamente. Pero como el ser humano sentado compartiendo con el otro ser humano, ¿no? Es un mensaje que después entendí, qué fuerte eso, ¿no? De decir, obviamente que era libre, iba que quería, pero casi todo el personal iba. Claro. Y creo que el mensaje era más muy claro de, a mí no me importa solo lo físico, que te voy a preguntar dentro de un rato del dolor y el vómito, no. Claro. Me importa también otra esfera. Otra área. Otra esfera que quizás yo obviamente no la voy a abordar y va a ser el capellán u otra persona, pero creo que con esa presencia vos estás marcando que estás apuntando a algo más general. Y no, cada uno va a hacer su función, perfecto, pero era un área que me pareció brillante integración de lo que es el cuidado paliativo. Claro. Y ahí te salvabas, ahí te veías con porque era además como el primer contacto, o sea, llegabas con el enfermero o el paciente que habías visto el día anterior y de repente estaba ahí, entonces ya después, ¿cómo está? Bueno, vamos con la silla y me pareció algo interesantísimo, un recurso... Lo emocional, ¿no? Sí. Cuidando lo emocional, cuidando lo espiritual, cuidando... Sí. Esas áreas, esos aspectos que tanto decimos nosotros que son importantes en los pacientes. Que decimos que son importantes y que a veces no nos damos cuenta que los pacientes cuán atentos están a esas actitudes que a veces tenemos y a veces no tenemos, o a veces desperdiciamos. Claro. Y qué importante que es para el paciente y la familia, porque también iban familiares. Entonces era como una instancia más allá de lo que podamos creer o no, porque además iba gente que también eran musulmanes, por ejemplo, iba todo el mundo, y la oración casi todos los días, no me acuerdo si hubo algo que no fuera cristiano, no me acuerdo, casi siempre era el capellán, y bueno, y leía quién quiere leer, y a veces te asignaban. Claro. Algún día Mary me asignó a mí, que me puso demasiado estresado, pero bueno. Y por ejemplo, otro día me acuerdo que leyó Cicely, sentada en un banco común, como cualquiera. Bueno, Cicely leyó y ya está. Y bueno, Mary también, era uno más. El primer paciente fue Mary, que me dijo, ahí habíamos estado hablando con Cicely, bueno, hay que ver un paciente ahora, hoy. Y era el primer día de llegar, un poco después de la entrevista con Anthony Smith. Yo todavía estaba dudando un poco por el idioma, porque decía, ¿cómo será esto? Después no se suelta, pero al principio, con un paciente, entonces yo como que le dije, bueno, pero de repente capaz que vamos esperando un poco. No, hay que ver el paciente ahora. Ahora cuando terminemos, y fue una de las primeras veces con Cicely, me dijo, ahora cuando terminemos vamos a ver este paciente ya. Y bueno, sí, vamos. Sí, Cicely decía que... Sí, vamos, aparte sí, uno estaba para eso. Está. Entonces entramos y entré con Mary Baines, y era una sala individual, había muchas salas compartidas. Esta era una sala individual, una paciente femenina que estaba en coma y no había familiares.
Entonces Mary tomó una silla, se sentó de un lado y me dijo, toma una silla y sentate del otro lado. Yo me senté y bueno, me le tomó la mano y primero que nada me presentó a mí. Dijo, él es el doctor Eduardo en Uruguay. Paciente que estaba en coma, ¿no? En coma. Paciente en coma. Y le empezó a hablar. Me había hecho primero una breve introducción, era una paciente obviamente agónica. No me acuerdo más detalles, me acuerdo la situación. Entonces le empezó a hablar, bueno, la situación clínica se deterioró, no me acuerdo más detalles, pero le explicó todo. De la mano, vamos a hacer lo posible para que todo siga bien, ya hablamos con tu familia, todo como una entrevista normal, pero diferente. Ahí entendí, esa paciente se murió en breve, por eso el apuro que viera. Por eso había que verla ya. Y por eso tampoco yo no tuve que hablar, o sea, por eso también... Por eso, claro, te llevaron... La ansiedad de hablar no importaba, era necesario. No les importaba. Entonces después que salimos, se despidió, me despedí, corregimos las sillas y salimos. Y ahí me dice, bueno, vamos a hablar de este paciente. ¿Qué te pareció? Primero que quedé sorprendido, yo nunca había visto algo así en mis años de estudiante o los pocos que llevaba de médico. Nunca lo había visto. Entonces me dijo ahí, mira, esto es fundamental. O sea, el paciente que está en coma le tenemos que dedicar el mismo tiempo, la misma dedicación y el mismo esfuerzo en la entrevista que el que está vigil. Entonces, un poco sí, percibirá, no percibirá, lo que ahora todos también manejamos. Es por ellos, es por la familia y es muy importante por nosotros, porque si no le dedicamos ese tiempo, vamos a terminar en lo que pasaba antes y por lo cual quisimos fundar el St. Christopher's, de que esto tiene que ser distinto, que si está en coma y no pasamos visita porque está en coma y nos apuramos y no nos tomamos ese tiempo, no estamos siendo fieles a lo que queremos. La importancia de la persona en sí misma, ¿no? Porque que es una frase que ella usa mucho. La persona en sí misma, los detalles, que era otra cosa que siempre usaba, y las actitudes. Y eso de las actitudes, no solo para que el paciente lo pudiera sentir, para que el familiar también lo pudiera apreciar, ahí de hecho no había familiares, sino porque es un deber nuestro, es nuestra función y tenemos que aprender que es así. Entonces también me decía, ¿cómo le vamos a pedir a los familiares que le hablen al paciente si nosotros tenemos la oportunidad y no lo hacemos? Y bueno, esas cosas fueron las que te marcan, ¿no? Te fascinaban. Claro. Sí, no era marca, era una... te deslumbraban, seguro, sí. Eran horas y horas y uno no se quería ir de ahí. Porque realmente fue algo muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Claro. Te quería mostrar una con Mary acá. Están todas desordenadas. Y te pido perdón. Quiero ser justo con Mary, que para mí fue algo fabuloso. Esta fue 1 año y medio antes que falleciera. Vino por última vez a Buenos Aires. Mirá. Ella está viejita. Claro. Y tenía igual ese empuje y seguía viajando. Qué fuerza, ¿no? Bueno, qué lindo poder recordarla también, ¿no? Sí. Y ver las fotos con ella. Porque vino con la nieta, está la nieta. Ay, mirá. Que no me acuerdo si la primera o la segunda vez que fue a Inglaterra, la hija de Mary tenía una hija y un hijo. Una de las hijas de la psiquiatra, que es la madre de ella. Y yo me acuerdo que estaba embarazada de ella. Entonces, ahora a Buenos Aires vino acompañada porque ya está viejita. Vino con la nieta. Mirá qué bueno. Yo tengo así en el vientre de tu madre y ahora ya claro. Una señorita, como pasan los años. Claro. Pero una muchacha ahí, ¿no? Y fue una persona clave. Claro. Clave. Qué recorrido. Y lo otro,
que se me vino a la mente con esos hospice, que uno decía, qué brutal, cómo hicieron estas estructuras y cómo funcionan. Varias, en el San Christopher fue la primera, una de las actividades que uno tenía era encontrarse con el contador. O sea, tenías una mañana con el contador de San Christopher. ¿Los pasantes? Sí, una mañana con el contador de San Christopher. Y fue interesantísimo porque, claro, bueno, él me acuerdo, me preguntó mucho acá cómo pensaba. Yo no tenía esto sí me sorprende. Cómo pensaban hacer acá, ni idea. Pero bueno, él me contaba lo de allá, cómo funcionan los hospice. Y los hospice, una parte funciona por el sistema de salud británico, que le da los fondos y le paga por cada paciente. Pero, para mi sorpresa, no sé si eso cambió, no he vuelto a hablar de ese tema. Claro. Pero la mayor parte del presupuesto de cada hospice y de estos locales más era de la comunidad, no era del sistema de salud. Lo daba la comunidad, porque ahí iban a terminar ellos. Entonces ese es el área rural, y me acuerdo el de la isla, era brutal ver cómo la comunidad invertía, bueno, el que podía donaría más, pero me acuerdo que ibas, y acá en Gales había correcaminatas, vendían, yo qué sé, esto de segunda venta, de segunda mano, de muebles, ropa, lo que sea, todo para el hospice. El hospice la comunidad trabajaba para que el hospice estuviera bien. Juntaban fondos que eran clave, pero además la comunidad lo sentía propio porque sabían que como eso es regional, o sea, si te tocaba la mala suerte de tener que morirte de alguna enfermedad crónica, ibas a ir ahí. Entonces ellos iban. Otra cosa que también me llamó la atención ya en el San Christopher, pero después lo vi en varios de ellos, es que había escuelas. Y las escuelas de la zona tenían actividades en donde iban a visitar el hospice. A visitar el hospice. Obviamente no las áreas de internación, pero áreas donde había pacientes que podían interactuar y estaban bien de aspecto. Y esos chiquilines de esa zona entendían que ese hospice desde niños, donde quizás ya se había muerto su abuela o su bisabuelo, yo qué sé, y era un lugar que seguramente ya no les iba a dar miedo como ahora que todavía a veces uno habla paliativo y o te dicen no digas paliativo, no, porque se pueden aceptar. Ahí como que era una forma de incorporarlo a la comunidad. Y eso es otro tema que me sorprendió y del que estamos muy lejos. Sí, ahora me haces acordar de que justo hay un proyecto que tiene un grupo de argentinos que se llama IPA, que trabaja el duelo en escuelas, ¿no? Y cómo se está tratando de llevar estos temas a los niños, ¿no? Porque muchas veces somos nosotros los que frenamos por no querer acercarles esto que se entiende a veces como no quiero ver al abuelo mal, no quiero que te quedes con ese recuerdo, sin embargo lo sano que es y cómo los ayuda en su crecimiento en la vida, ¿no? Cómo nos ayuda a incorporar la vida y la muerte, pero cómo también la comunidad tiene que aprender a que es parte de la realidad, es parte de la vida. Y es parte de la vida, pero es responsable además de esos hobbies y de lo que pase ahí. Y evidentemente no parecían instituciones públicas, porque eran deslumbrantes en todo sentido, pero vos entendés también que el cuidado de la gente que usaba ese servicio seguramente era muy especial, porque habían colaborado y los familiares iban a seguir colaborando y ellos lo sentían propio. Era una cosa distinta. Y los puestos para tener más médicos o más personal en el hospice también dependían de los recursos que juntaba la comunidad. Entonces, si juntabas más, podías aplicar para otra plaza y obviamente eso iba a ser mejor. Entonces, también es eso, responsabilizar a la comunidad, que no es solo tendremos que poner otro médico, que cosa esta, que cosa otra. No. ¿Qué necesidad? Bueno, acá era algo que participabas. Y se quejarían, no me acuerdo mucho, pero bueno,
también eran parte del problema, de la solución del problema. Entonces resultaba curioso. Claro, qué bueno. Sí. ¿Cuánto nos enseñaron, no? Y ahora repasando un poco tu experiencia en San Christopher con Cicely, con Mary y demás, las enseñanzas que nos dejan hoy, ¿no? Estar atento a los detalles de la persona, a los pacientes, la importancia de la espiritualidad y los aspectos emocionales de ello, el cuidado de nosotros como personas, nuestro autocuidado, el hecho de tener hobbies, de tener actividades que nuestra familia no contengan, el hecho de la integración del equipo, que el equipo sea interdisciplinario, que tenga toda la disciplina, que haya una igualdad a la hora de poder comunicarnos, ¿no? entre el equipo para poder transmitirlo a la familia, ¿no? Y el hecho de que poder compartir los cuidados paliativos con la comunidad también, ¿no? Desde niños, entendiendo de qué se trata, no dramatizando, sino mostrándolo como parte de la vida. Y creo que ellas lo mostraban así, ¿no? Y esa cercanía que vos nos contás que tenía Cicely, que tenía su compañera con las personas, es la que nosotros queremos transmitir a través de los cuidados paliativos. Perfecta síntesis, veo que me escuchas. Está bien. No, pero es así, es tal cual. Son esos puntos que quizá uno a veces no contempla con la magnitud que tienen y que seguramente todos lo hacemos sin darnos cuenta. Lo que pasa que a veces, y a veces está bueno, yo trabajo mucho en la calle y me encanta porque también creo que nos pasa a todos, que después cuando uno sube al auto va pensando y repasando las cosas y repasa y antes de preparar la otra visita que vamos en camino, y creo que está buenísimo que nos demos cuenta de lo importante que son esas cosas. Y capaz que pequeñas actitudes, pequeños gestos que hubo, palabras o preguntas o actitudes que tuvo algún familiar y que de repente nos pasó desapercibido, tomarlo de vuelta porque a veces también son mensajes que nos van a servir para seguir trabajando y para abarcar todo lo posible que es nuestra función. Entonces eso de los detalles es clave. Y como vos decís, el equipo, el trabajar en un buen clima, es fundamental. Es fundamental. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos esto, ¿no? Y poder viajar un poquito a la esencia de los cuidados paliativos para repasar los fundamentos. No, al contrario, de vuelta te digo, es un gusto y te pido perdón porque se debe haber extendido, pero viste que uno recuerdo y bueno, ya estamos hablando como viejo, entonces ya eso es medio peligroso. No pasa nada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.